Siempre pensé que nuestra familia era una fortaleza, pero un pequeño recibo demostró que solo era una fachada a punto de desmoronarse. Esa sensación, cuando miras atrás y te das cuenta de que has estado viviendo en una mentira absoluta durante las últimas 2 semanas, es diferente a cualquier otra cosa. Tengo 37 años, me llamo Darío, y hasta el miércoles pasado, tenía una vida que consideraba, si no perfecta, al menos lo más cercana posible. Tenía un trabajo que nos permitía a Sofía, mi esposa, y a mí pagar la hipoteca de nuestra casa adosada en las afueras antes de lo previsto. Llevamos 9 años casados. Sofía, ella tiene 35, es una agente inmobiliaria de éxito, y siempre fue la que mantuvo todo bajo control, especialmente nuestras finanzas. Yo confiaba en ella completamente, ciegamente, todas las cuentas, inversiones, pagos, todo estaba a su cargo porque yo odiaba el papeleo, y a ella se le daba condenadamente bien. Estábamos construyendo nuestro futuro sobre esta confianza absoluta y estabilidad compartida, planeando tener a nuestro primer hijo para finales del próximo año, discutiendo qué reformas haríamos para la habitación del bebé. Éramos un equipo, siempre lo dije. Nuestra familia era mi cimiento, mi santuario tranquilo frente al resto del mundo. Y ese cimiento comenzó a temblar a mediados de septiembre, literalmente un mes antes del día en que encontré ese papel. En ese momento, no le presté mucha atención, culpándolo todo al estrés. Sofía cambió. Se volvió cortante, incluso agresiva a veces. Siempre había sido de temperamento vivo, pero esto era algo nuevo, una ira profunda e interna, aparentemente dirigida no a mí, sino al mundo que la rodeaba. Podía gritarme por una taza sin lavar, a pesar de que antes simplemente la ponía en el lavavajillas. Su móvil se convirtió en una extensión de su mano, siempre en silencio, siempre con la pantalla hacia abajo. Si entraba en nuestra oficina en casa, donde solía quedarse hasta tarde, cerraba inmediatamente su portátil, como si hubiera irrumpido en el banco de un extraño, no en la habitación que compartíamos. Un par de veces, la escuché hablar por teléfono muy bajo, casi susurrando, pero con un tono tan tenso que me encogía el corazón. Le pregunté qué pasaba, ¿problemas de trabajo? Ella me respondía que era un cliente difícil, que había un gran negocio en juego y que no debía preocuparme. Yo, como un idiota ingenuo, le creí porque esta es Sofía. Ella nunca me había dado motivos para dudar. Pero esta tensión no solo persistió, sino que se intensificó, como la presión en una caldera sellada. Dormía menos, tenía ojeras y, aun cuando intentábamos intimar, sentía su distancia, sus pensamientos encerrados bajo 7 llaves. Empecé a sentirme menos como un esposo y más como un compañero de piso que toleraba por cortesía. Intenté hablar con ella seriamente, pero cada conversación se convertía en una discusión, donde me acusaba de no entenderla, de estar demasiado distante de sus asuntos. Al final, simplemente me retiré, decidiendo darle tiempo hasta que cerrara su trato difícil. Ese fue mi error fatal. Pensé que la estaba apoyando al darle espacio, pero en realidad, solo le di tiempo para ocultar la verdad. Todo sucedió el martes pasado. Sofía no estaba en casa, tenía una visita tardía en otra parte de la ciudad. Necesitaba encontrar la declaración del seguro del coche porque algún cretino en el aparcamiento había raspado ligeramente mi parachoques, y necesitaba urgentemente rellenar el papeleo para la compañía de seguros. Yo sabía que guardaba esos documentos en una caja de madera específica sobre su escritorio. Ese era nuestro sistema. Fui al escritorio, abrí la caja y empecé a clasificar las carpetas con recibos de servicios públicos y títulos de propiedad. Al sacar la carpeta etiquetada coches, accidentalmente tiré una pila de papeles que estaban a un lado, debajo de un jarrón decorativo, lo cual era extraño en sí mismo. Sofía siempre mantenía las cosas perfectamente organizadas. Los papeles cayeron, y entre ellos, perfectamente doblado en cuartos, estaba ese pequeño recibo. No era nuestro, ni de nuestros bancos habituales, era un resguardo rojo brillante de alguna caja de ahorros local que nunca habíamos utilizado. El corazón me dio un vuelco y sentí que la sangre se me iba de la cara. Al principio, pensé que era un error, que le había sobrado de uno de sus clientes. Pero luego vi la fecha. Era literalmente de hacía 3 días. ¿Y la cantidad? No era un recibo, era un cheque, una orden de pago o algo similar, por un retiro o transferencia. La suma era tan masiva que la releí 3 veces, tratando de encontrar un error en los decimales. 400.000 euros.
400.000, que no teníamos en nuestras cuentas, ni siquiera contando todos nuestros ahorros. La cabeza me empezó a palpitar. Encontré el campo del destinatario. Había un nombre que me congeló por completo: Esteban M. Reyes. Esteban Reyes. Ese era el nombre del hermano de Sofía, su hermano problemático, que constantemente se metía en algún tipo de esquemas financieros, y del que Sofía había jurado mantenerse alejada después de que casi nos arrastra a los tribunales hace 3 años. Sostuve ese resguardo en mi mano, y se sintió increíblemente pesado, como plomo. 400.000 euros. 3 días atrás. Transferidos a Esteban. Y durante todo este tiempo, Sofía se había estado comportando como un animal acorralado, alejándome, cerrando su portátil, susurrando por teléfono. Esto no era solo un trato difícil. Esto no era solo de estrés laboral. Esto era una mentira enorme, gorda y fría, expuesta por un pequeño resguardo bancario rojo brillante. No podía respirar. Caminé hacia la ventana y me quedé allí, agarrando ese papel, mirando la calle vacía y sintiendo cómo los muros de mi fortaleza se agrietaban y comenzaban a ceder. En el momento en que me di cuenta de que la persona en la que más confiaba había realizado secretamente tal transacción, infligiéndonos un golpe financiero inimaginable, supe que lo que estaba en la caja fuerte no era lo que esperaba. El corazón me dio un vuelco y me sentí la persona más ingenua del mundo. No sabía qué hacer. Simplemente me quedé allí, mirando la firma, tratando de averiguar cómo alguien podía dormir tranquilamente junto a una persona que acababa de robar una parte de tu futuro. Sofía debía regresar en un par de horas, y yo sabía que esas horas serían las más largas de mi vida. Debería haber escondido el papel de nuevo, pero no pude obligarme a abrir el puño. Este era solo el 3er día de nuestro mes de mentiras, y yo ya sabía que al final del mismo, nada de nuestra vida anterior quedaría. El resguardo bancario rojo oscuro se sentía frío contra mi palma. Me quedé en la cocina a oscuras durante lo que pareció una hora, los números, 400 euros. 000, grabándose a fuego en mi cerebro, el nombre Esteban M. Reyes convirtiendo mi estómago en cemento. Mi primer instinto fue la rabia pura y cegadora. No solo por el dinero, sino por la mentira fundamental. 9 años de matrimonio, construidos sobre la promesa de transparencia, hechos añicos por un trozo de papel que había intentado esconder bajo un jarrón barato. Finalmente me obligué a doblar el resguardo perfectamente, colocándolo exactamente donde lo encontré. Tenía que ser cuidadoso. Necesitaba saber toda la verdad, y la única forma de conseguirlo era desempeñar el papel del marido ignorante un poco más. Si la confrontaba ahora, mentiría, se desviaría o se cerraría por completo. Ese dinero se había ido, pero tenía que salvar lo que quedaba de nuestra vida, o al menos averiguar si quedaba algo que salvar. Cuando Sofía finalmente llegó a casa alrededor de las 10 de la noche, el sonido de su llave girando en la cerradura se sintió como una alarma física que se disparaba en mi pecho. Salí rápidamente de la cocina, tratando de parecer normal, como un tipo que acababa de terminar de ver un documental aburrido. «Hola», dijo ella, dejando caer su maletín cerca de la puerta. Parecía agotada, su rostro tenso y desprovisto de su habitual sonrisa fácil. Noche larga. Esa visita no sirvió de nada. Sí, me lo imaginé, respondí, manteniendo la voz plana. Estaba a punto de irme a la cama. ¿Comiste algo? Ella negó con la cabeza. Solo una barrita de proteínas. Demasiado cansada para pensar en comida. Simplemente me voy a duchar y a dormir. La observé pasar, y la necesidad de agarrarla, de zarandearla hasta que confesara todo, era casi insoportable. Pero me mordí la lengua, aferrándome a esa calma helada que había descubierto en la oficina. Me obligué a entrar en el dormitorio, ponerme el pijama y meterme en la cama. El silencio entre nosotros en la oscuridad ya no era reconfortante, era un espacio vasto y hostil. Ella vino a la cama unos 20 minutos después. Por lo general, se acurruca contra mí, o al menos extiende la mano para tocarme. Esta noche, se acostó de lado, dándome la espalda, un continente entero separándonos bajo el mismo edredón. Me quedé mirando al techo, pensando en Esteban, su hermano inútil que no era más que un agujero negro para el dinero y los problemas. Cada vez que aparecía, era un desastre.
Sofía siempre había jurado que lo había cortado por completo después del último incidente con el préstamo de la concesionaria de coches. Me había mirado a los ojos y me lo había prometido. Esa fue la mentira que más dolió. No fue solo una transacción financiera, fue una traición a un acuerdo directo que habíamos hecho para proteger a nuestra familia. A la mañana siguiente, miércoles, fue todo borroso. Nos movíamos uno alrededor del otro como extraños atrapados en un ascensor pequeño. Yo preparé café, ella revisó su teléfono, apenas levantando la mirada. El plan se estaba formando en mi cabeza, necesitaba acceso a las cuentas, no solo a los extractos. Necesitaba ver el papeleo de ese retiro. Necesito llamar al banco esta tarde, dije casualmente, tomando un sorbo de café. Estoy investigando para abrir esa nueva cuenta de inversión automatizada que discutimos, ya sabes. La del Fondo Universitario del Niño. Ella se tensó inmediatamente. Su mano se detuvo a medio camino de su taza. Oh. Yo puedo encargarme de eso, Darío. De todos modos, me reuniré con nuestro asesor financiero la próxima semana. Ya tengo el papeleo. Su reacción fue inmediata, demasiado cortante, demasiado defensiva. Sé que puedes, repliqué, forzando una sonrisa. Pero realmente quiero entender el sistema esta vez. Como hoy estoy trabajando desde casa, simplemente llamaré a la sucursal, preguntaré sobre los términos. Tal vez obtenga mis propios datos de acceso para poder seguir el rendimiento yo mismo. Es hora de que tenga una mejor comprensión del panorama general, ¿no crees? Ella bajó lentamente su taza, sus ojos finalmente se encontraron con los míos, y vi un destello de pánico, rápidamente enmascarado por la molestia. Es realmente complicado, Darío. Yo manejo todas las cuentas de negocios, las inversiones, los pagos de la hipoteca, todo desde un solo sistema. Que te metas podría estropear algo. Déjame hacerlo a mí, ¿de acuerdo? El tono condescendiente fue deliberado. Estaba sacando la carta de yo soy la genio financiera, tú eres el Lego. No, Sofía, dije, dejando mi taza con un suave tintineo que sonó ensordecedoramente fuerte en la tranquila cocina. La miré directamente a los ojos, manteniendo un tono nivelado que ocultaba el temblor en mis manos. Necesito hacer esto. Somos socios. Necesito poder ver a dónde va nuestro dinero, especialmente con algo tan importante como el futuro de nuestro hijo. No es una discusión, es lo que voy a hacer hoy. No esperé una respuesta, agarré mi chaqueta y entré en la oficina. Pude sentir su mirada en mi espalda, su silencio pesado y acusador. Sabía que estaba debatiendo cómo detenerme. Tenía 48 horas, tal vez menos, antes de que el banco pudiera darme el acceso que necesitaba, y yo pudiera finalmente sacar el registro oficial de la transferencia de 400 euros. 000. Pasé los siguientes 3 días organizando mi investigación paralela. Llamé al banco, inicié el tedioso proceso de obtener acceso conjunto a las cuentas de inversión, alegando que había perdido mi antiguo usuario, el cual nunca tuve. Sabía que el proceso tardaría al menos un día y medio en finalizar el papeleo y enviar las credenciales temporales. Mientras tanto, utilicé mis habilidades de marketing para hacer una investigación discreta en línea sobre Esteban. Descubrí que estaba siendo demandado por algunos antiguos socios de negocios, por un esquema de inversión fallido que involucraba algún tipo de startup de criptomonedas. ¿La cantidad de la demanda? Poco más de 400.000 euros. Las piezas encajaban con una precisión aterradora. Sofía no le prestó el dinero, utilizó nuestros ahorros conjuntos, o peor aún, sacó un préstamo secreto a nuestros nombres, para sacarlo de un problema penal. El sábado por la tarde, ella recibió una llamada mientras estaba en el coche, en altavoz mientras buscaba sus llaves. Era un número restringido. Su voz, generalmente tan profesional, se redujo a un susurro ansioso. Te dije que no llamarás a este número, siseó. Está hecho. El pago se liquidó el martes. Necesitas ocuparte del resto y no volver a llamarme aquí. Lo puse todo en juego por ti, Esteban. ¿Todo? Ella no sabía que yo estaba parado justo detrás de ella, acabando de regresar de comprar la compra. Escuché el nombre, escuché la confirmación del pago y la desesperación absoluta en su voz. Cuando se dio la vuelta y me vio, su rostro se quedó completamente en blanco.
Luego inmediatamente se contorsionó con una expresión que no pude descifrar. ¿Era miedo o era una calma fría y calculadora? Rápidamente terminó la llamada, metiendo el teléfono en su bolso. Por la forma en que me miraba, supe que sospechaba que había oído algo, que la fortaleza se estaba desmoronando más rápido de lo que ella pensaba. Sonreí cortésmente, levantando la bolsa de la compra con el litro de leche. Tenía que dejarle creer que todavía tenía la sartén por el mango, porque estaba a menos de 24 horas de conseguir los registros bancarios oficiales. La sensación de aislamiento total era aplastante, pero me di cuenta de que ya no estaba luchando por mi matrimonio, estaba luchando por mi supervivencia financiera. El mes de nuestra crisis que alteraría nuestras vidas se estaba moviendo más rápido que un tren de mercancías, y yo solo estaba esperando que las credenciales llegaran por correo para saber el verdadero alcance del desastre. El conocimiento de que había hablado con Esteban y confirmado la transferencia de 400.000 euros se cernía entre nosotros como gas tóxico. Sofía pasó de estar tensa a agresivamente alegre durante el fin de semana. Era una actuación, y mala. Cocinó mi desayuno favorito, sugirió que saliéramos a caminar por el parque e incluso intentó iniciar una conversación casual sobre sus negocios inmobiliarios, todas las cosas que no había hecho en semanas. Yo seguí el juego, manteniendo una fachada de felicidad doméstica, todo mientras imaginaba el resguardo bancario rojo en mi mente. Sabía por qué lo estaba haciendo. Estaba tratando de evaluar si había oído algo, si mi sonrisa educada significaba que era ignorante o simplemente estaba ganando tiempo. Y yo estaba absolutamente ganando tiempo, esperando que llegara ese sobre del banco, el de las credenciales temporales que la expondrían por completo. La tensión era insoportable, cada vez que su teléfono vibraba, me sobresaltaba. Cada vez que intentaba alcanzar mi mano, sentía un escalofrío de repulsión y traición. Esta era la forma más íntima de guerra psicológica, librada a través de nuestra mesa de la cocina. El domingo por la tarde, el conflicto externo que necesitaba para impulsar la historia aterrizó justo en nuestra sala de estar. Era Esteban. No llamó, lo cual ya era extraño, simplemente apareció sin previo aviso. Yo estaba afuera en el porche, fingiendo limpiar la parrilla, cuando su destartalado sedán negro se detuvo en nuestro camino de entrada. Sofía lo vio primero desde la ventana. El color se le fue del rostro tan rápido que parecía un fantasma. ¿Qué está haciendo aquí?, y la escuché susurrar para sí misma, la alegría de hace un minuto completamente evaporada. Entré. Esteban ya estaba en la puerta, tratando de pasar a su lado. Era un tipo feo, no físicamente, pero algo en sus ojos siempre parecía calculador y desesperado. Parecía más rudo de lo habitual, como si no hubiera dormido en días. Sofía, tenemos que hablar ahora, siseó, mirándome nerviosamente. Necesito el resto de los documentos. El juicio aún no está resuelto. Todavía están haciendo preguntas. Sofía forzó una risa tensa, tratando de mantener la escena ligera para mi beneficio. ¿Esteban? ¡Qué sorpresa! Darío, mira quién decidió pasarse. Lo siento, cariño, solo estábamos hablando de ese viejo asunto familiar, ya sabes, el lío del trastero de mamá. Nada importante. No es el trastero, Sofía, interrumpió Esteban, subiendo la voz, su miedo superando su cautela. Dile lo que es. Dile cómo usaste la línea de crédito para cubrir mis deudas. El pago se realizó, pero el papeleo está desordenado. Necesito el título de la nueva empresa. Mi corazón martilleó contra mis costillas. Línea de crédito. No solo ahorros. Había arriesgado nuestro futuro financiero, apalancado nuestros activos, para sacarlo de un lío criminal. Di un paso adelante, poniendo una mano en el hombro de Sofía, y mi toque se sintió como hielo para ella. ¿Qué línea de crédito, Sofía? Mi voz era baja, plana y completamente desprovista de emoción, lo cual sabía que era más aterrador que gritar. ¿De qué deuda está hablando Esteban? Sofía se giró hacia mí, sus ojos salvajes, un destello de terror genuino mezclado con ira. Nada, Darío. Está confundido. Ha estado bebiendo. Esteban, vete. No puedes estar aquí. Ella intentó empujarlo hacia afuera, pero él plantó los pies. Estaba entrando en pánico y desesperado, exactamente lo que yo necesitaba.
No me iré hasta que me dé los documentos firmados para la propiedad, Darío, insistió Esteban, mirándome por encima del hombro de ella, tratando de suplicar mi silencio o mi ayuda. Ella me prometió que el préstamo de capital liquidaría el título. ¿Usó la casa? Eso me golpeó como un golpe físico. Usaron la casa. Nuestra casa. ¿La fortaleza? ¿Usaste el capital de nuestra casa? Pregunté, mirando a Sofía. Ella finalmente se rompió, su rostro arrugándose no en lágrimas de remordimiento, sino de frustración. Tuve que hacerlo. Iba a ir a la cárcel, Darío. Era la única manera de mantenerlo callado y mantener su nombre fuera de los periódicos. Fue un favor, una sola vez. Iba a pagarlo antes de que te dieras cuenta. ¿400.000 euros? Susurré. Esteban, viendo su oportunidad, insistió. Está hecho, Darío. Es demasiado tarde. Ella ya está enganchada al refinanciamiento completo de la casa. No puedes deshacerlo. Simplemente dile que me dé los papeles para que pueda limpiar el lío legal antes de que empiecen a investigarla. Fuente de los fondos. Sofía finalmente logró empujarlo fuera de la puerta, cerrándola de golpe y apoyándose en ella, respirando con dificultad. Ella no me miró. El silencio era absoluto. Recoge tus cosas, Esteban, la escuché gritar a través de la puerta cerrada, la histeria comenzando a colarse en su voz. Las dejaré en tu casa mañana. Solo vete. Cuando finalmente se dio la vuelta, su rostro estaba mojado, pero sus ojos eran duros. Este era el momento del ajuste de cuentas, pero no el que yo estaba preparado. Ella no se disculpó, fue directamente a la defensa y al ataque. No me mires así, espetó, secándose la cara rápidamente. Hice lo que tenía que hacer por mi familia. Es mi hermano. Tú nunca lo entenderías. Y te dije que iba a arreglarlo. Iba a hacer 2 grandes ventas y pagar el principal antes de que llegara el primer extracto. ¿No confías en mí? El dilema moral me golpeó con fuerza. Ella lo enmarcó como lealtad familiar y confianza. Pero yo sabía que no lo hizo para proteger a nuestra familia. Lo hizo para protegerse a sí misma de las consecuencias de la desgracia de Esteban, y estaba dispuesta a jugarse todo lo que teníamos. La línea de crédito, Sofía, dije, tratando de procesar la magnitud de la nueva información. No fue solo un retiro, fue una rehipoteca. Eso significa que me mentiste sobre la casa. Me mentiste sobre nuestra salud financiera. Arriesgaste nuestra estabilidad para rescatar a un criminal. Pasamos la siguiente hora en una discusión tranquila y viciosa. Ella admitió haber firmado documentos de préstamo a nombre de ambos, alegando que tenía el derecho legal de administrar nuestros activos conjuntos y que yo lo había aprobado, implícitamente al darle el control. Dijo que estaba exagerando, que el dinero era una inversión en mantener la paz. Incluso me echó en cara mi complacencia, diciendo que si hubiera prestado más atención a las facturas, nada de esto habría pasado. Fue magistral en desviar la culpa. La pelea terminó con ella retirándose a la oficina, cerrando la puerta con llave, presumiblemente para llamar al abogado o a Esteban de nuevo. Yo volví al porche, sintiendo el peso de la casa sobre mis hombros. La fortaleza se había ido, reemplazada por una deuda masiva y secreta. Los siguientes días fueron un infierno puro. Vivíamos en el mismo espacio, pero en mundos diferentes. No compartíamos comidas, no hablábamos más de lo necesario. Yo trabajaba de forma remota, pero pasaba cada momento actualizando mi correo electrónico, esperando las credenciales digitales del banco. Necesitaba ver el papeleo, la letra pequeña de ese préstamo de capital que Esteban había mencionado. Necesitaba pruebas de lo que había firmado y de las penalizaciones a las que nos enfrentábamos. El miércoles por la mañana, el sobre finalmente llegó. Era delgado, modesto, y contenía la clave de toda la mentira. Me quedé mirando el logotipo del banco, el nombre del representante que manejó mi solicitud de acceso en línea. Lo llevé a la oficina en casa mientras Sofía estaba en una visita, mis manos temblando solo ligeramente. Inicié sesión, omití las preguntas de seguridad y, en segundos, vi la lista completa de nuestras cuentas. Todo estaba allí, los ahorros, la cuenta corriente, las inversiones y una entrada nueva y aterradora. Línea de crédito con garantía hipotecaria, ELOC.
El saldo era de 400 euros. 000, la fecha de origen coincidía con el periodo de su extraño comportamiento. La mentira quedó expuesta y la verdad era peor de lo que había imaginado. La tensión había alcanzado su punto máximo, y ahora sabía que tenía que elegir, exponerla inmediatamente y perderlo todo en un divorcio desordenado, o seguir su juego y encontrar una manera de salvar la casa. Los documentos estaban abiertos sobre el escritorio, la evidencia innegable me miraba fijamente, haciendo del siguiente movimiento la elección más difícil de mi vida. Tenía que esperar hasta que ella regresara a casa para asestar el golpe final. La verdad, cuando finalmente está escrita con la tipografía bancaria oficial, te golpea de manera diferente a la mera sospecha. La pantalla mostraba el saldo de la ELOC, línea de crédito con garantía hipotecaria, de 400 euros. 000, con una primera fecha de pago a solo 3 semanas, y la garantía se enumeraba explícitamente como nuestra propiedad, la casa en la que habíamos invertido 8 años de nuestras vidas y cada céntimo. Sofía no solo había rescatado a Esteban, esencialmente había sacado una segunda hipoteca, poniendo en riesgo toda nuestra base. Imprimí cada documento, el acuerdo ELOC, el recibo de transferencia a Esteban M. Reyes y la lista actualizada de titulares de cuentas conjuntas. El papel crujió ligeramente en mi mano, era evidencia física de su traición. No sabía qué era peor, la catástrofe financiera o la descarada audacia de la mentira. La Sofía con la que me casé, la que equilibraba meticulosamente nuestros libros, nunca haría esto. Pero la Sofía con la que estaba viviendo, la que me miraba con fría calculadora, era capaz de cualquier cosa. Limpié la oficina, puse los documentos en un maletín y esperé. Ella regresó de su visita alrededor de las 5 de la tarde. Entró con aspecto tenso, pero con esa alegría practicada y ligeramente desesperada. Incluso trajo una botella de Cabernet caro. Día duro, anunció, poniendo el vino en la encimera. Pero creo que cierro el trato con los verdes la semana que viene. Una gran comisión. Deberíamos celebrarlo. ¿Celebrar qué, Sofía? Pregunté. Yo estaba parado en el arco entre la sala de estar y la cocina. La calma en mi voz era aterradora incluso para mí. Ella se congeló. Leyó mi expresión al instante. Sus ojos se entrecerraron y la máscara alegre se cayó, reemplazada por esa familiar y dura calma. Ella lo sabía. ¿De qué estás hablando, Darío? Dijo, pero su voz se quebró al pronunciar mi nombre. No respondí. Simplemente caminé hacia la mesa de café, abrí el maletín y extendí los 3 documentos cuidadosamente, la ELOC, la transferencia bancaria y el resumen de la demanda a la que se enfrentaba Esteban, la que había sacado detallando la cantidad exacta que había pagado. 400.000 euros, declaré, señalando el saldo de la ELOC. Contra la casa. Para rescatar a tu hermano, Esteban M. Reyes. El mismo con el que me prometiste que cortarías lazos hace 3 años. Ella no lo negó. Ni siquiera intentó fingir lágrimas. Miró los papeles, luego me miró a mí, y su expresión era de pura furia atrapada. «¿Revisaste mis cosas?», me acusó, su voz baja y venenosa. «No, Sofía», la corregí suavemente. «Revisé nuestras cosas. La casa es nuestra hipoteca. El dinero eran nuestros ahorros. La mentira fue solo tuya. Iba a ir a prisión». Explotó, finalmente dejando caer la actuación. Lo iban a encerrar durante años, Darío. Es mi hermano, mi única familia. Tú nunca entenderías lo que eso significa, viniendo de tu pequeño mundo perfecto donde todos cumplen las reglas. Entiendo que usaste falsificación y engaño para apalancar nuestro hogar, repliqué. Entiendo que arriesgaste nuestra ruina financiera para salvar a un hombre que es un criminal, un parásito. Y no me lo dijiste. Lo elegiste a él. Elegiste el secreto por encima de tu marido. La pelea que siguió no fue ruidosa ni dramática, fue quirúrgica, cortando toda la historia de nuestra relación. Ella argumentó que era una víctima de las circunstancias, que había sido atrapada y que iba a arreglarlo con la comisión del trato con los verdes. Siguió repitiendo que lo hacía por familia, tratando de echarme esa culpa moral. Fue entonces cuando la golpeé con el primer giro real. El trato con los verdes no nos va a salvar, Sofía. Ya no. Ella frunció el ceño,
la confusión parpadeando en su rostro. ¿De qué estás hablando? Se cierra la semana que viene. Son 6 cifras. Eran 6 cifras, aclaré. Llamé al socio gerente de tu firma esta mañana. Me dijeron que el trato con los verdes se vino abajo a última hora de ayer. Los compradores se retiraron. Tu comisión es 0. Observé cómo su rostro se desmoronaba en una desesperación total. Ella no lo había sabido. El estrés, las llamadas secretas, todo fue en vano. La red de seguridad por la que había apostado acababa de desvanecerse. Se hundió en el sofá, completamente derrotada. Entonces, ¿estamos arruinados? ¿Perdemos la casa? ¿Por culpa de él? Este era el núcleo del dilema moral, el punto donde el juego cambió. Yo tenía la sartén por el mango, la evidencia y el derecho a irme. Pero si me divorciaba de ella ahora, la casa estaría ligada a la deuda. Y me quedaría luchando contra el banco y los acreedores de su hermano. Mi fortaleza financiera sería destruida. No, no estamos arruinados, dije, inclinándome. No si jugamos a mi manera. Había pasado toda la noche pensando, ejecutando escenarios, hablando con un abogado. No un abogado de divorcios, sino un abogado financiero en el que confiaba implícitamente. Lo que me dijo lo cambió todo. El banco no conoce los detalles de la transferencia. Solo ven una ELOC abierta por un titular de cuenta conjunta, tú, y los fondos transferidos a un tercero. Solo quieren su dinero de vuelta. Y los acreedores de Esteban solo saben que la deuda ha sido cubierta. Toqué el documento ELOC. Este acuerdo tiene una cláusula. Si se descubre que el titular original de la cuenta, el que realizó la transferencia, ha tergiversado la situación financiera del otro titular conjunto, o ha firmado sin el consentimiento adecuado y hay evidencia de coacción por parte del receptor, el préstamo puede ser legalmente disputado. Tú eres la que lo firmó. Eso te hace responsable, Sofía. Ella me miró, las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero eran lágrimas de miedo, no de arrepentimiento. ¿Qué propones, Darío? ¿Quieres denunciarme? ¿Quieres que vaya a la cárcel? No quiero que vayas a la cárcel. Quiero recuperar mi casa, dije, mi voz fría y dura. Y quiero a Esteban fuera de nuestras vidas para siempre. Y hay una manera de lograr ambas cosas, pero requiere que hagas una última y colosal cosa por mí. Hice una pausa, dejando que el peso del momento se posara sobre ella. Ella me había traicionado, y ahora yo le ofrecía una salvación, pero a un precio que redefiniría fundamentalmente su papel en nuestro matrimonio. Irás a ver a Esteban mañana, comencé, exponiendo el escalofriante plan que mi abogado había esbozado, un plan que usaba su miedo y su avaricia contra ambos. Le dirás que el banco está congelando la cuenta e investigando la fuente de los fondos debido a actividad sospechosa relacionada con la demanda en su contra. Le dirás que la única forma de que conserve el dinero es ceder todos sus activos restantes, incluido el título de su empresa, a nosotros, como garantía por el préstamo que nunca firmó. Lo enmarcaremos como una adquisición silenciosa para mantener el dinero en movimiento y a salvo de sus acreedores. Ella me miró, horrorizada. ¿Quieres robar su empresa? Darío, eso es. Eso es menos de lo que él nos robó, Sofía, la interrumpí. Si firma esos papeles, mi abogado puede argumentar legalmente que los fondos de la ELOC fueron una inversión privada y desesperada de tu parte en la empresa de Esteban para mantenerla a flote, no un préstamo personal. Nos da tiempo para resolver la disputa con el banco, impugnar el préstamo basándonos en la cláusula de coacción, y lo que es más importante, pone todos los activos de Esteban bajo nuestro control para pagar al banco. O te conviertes en mi socia para desmantelar el imperio de tu hermano, o voy al banco y a la policía esta noche, y pierdes la casa, el dinero y tu libertad en el divorcio. El dilema moral era ahora completamente mío. Usar su traición para cometer un acto calculado de venganza financiera y salvar mi hogar, o aferrarme a mi superioridad moral y perderlo todo. Miré a Sofía, esperando su respuesta, sabiendo que su elección sellaría nuestros destinos por el resto de nuestras vidas. Su silencio era ensordecedor. El reloj corría para el primer pago de la ELOC, y la crisis estaba llegando a su punto culminante. Sofía se quedó sentada allí, en silencio durante un largo minuto, mirando la evidencia de su traición y el plano de mi venganza. Su rostro era una ruina de miedo y agotamiento,
Pero lentamente, esa frialdad calculadora regresó a sus ojos. Las lágrimas se habían ido. Ya no estaba luchando por su amor, estaba luchando por su supervivencia. «¿Hablas en serio?», susurró finalmente, la descarada audacia de mi plan calando. «¿Quieres que incrimine a mi propio hermano para cubrir mis huellas? Para salvar la casa». «Quiero que elijas, Sofía», repliqué, parado sobre ella, mi sombra eclipsándola en el sofá. «La elección ya no es entre yo y él. Es entre salvar nuestro hogar destruyendo su lío, o aferrarte a un sentido distorsionado de lealtad familiar y vernos perder todo. Te estoy dando una salida que no involucra a la policía, pero requiere una cooperación absoluta e inmediata. No más mentiras». Ella tomó una respiración temblorosa. «Él no firmará. Esteban es codicioso, pero no es estúpido. Verá esto como lo que es. Está aterrorizado, Sofía. Se enfrenta a años de prisión por esa demanda, y sabe que el banco va a rastrear esos fondos hasta el tarde o temprano. Dile que los fondos están temporalmente congelados por nuestro banco debido a que su nombre ha sido marcado en la transferencia bancaria, y que la única forma de proteger el dinero y hacerlo circular de nuevo es incorporar sus activos, su empresa, a una nueva estructura imposible de rastrear que controlamos. Dile que es la única forma de mantener el efectivo a salvo de sus acreedores y del tribunal. Morderá el anzuelo. La avaricia siempre triunfa sobre el miedo, especialmente con Esteban. La ironía era aplastante. La base de nuestro rescate se construyó sobre la misma manipulación que había destruido nuestro matrimonio. La estaba obligando a utilizar su peor rasgo, su tendencia a maquinar, contra la única persona que había intentado proteger. El día siguiente fue un borrón de movimientos calculados. Me puse en contacto con mi abogado, Carlos, un Carlos diferente, un viejo amigo de la universidad, no un abogado de bienes, y establecí el marco de la empresa fantasma. Sofía, pálida y moviéndose con la eficiencia de una sonámbula, contactó a Esteban. La conversación tuvo lugar a última hora de esa tarde, y yo escuché desde la cocina, cada palabra cortando más profundamente en el cadáver de nuestra relación. Ella fue magistral. Sonaba en pánico, desesperada y totalmente convincente mientras exponía el escenario del miedo, la congelación de los fondos, la inminente investigación y la solución de la adquisición silenciosa. Esteban, asustado por la idea de que el dinero desapareciera y dándose cuenta de que Sofía era su última esperanza, accedió a reunirse con nuestro especialista en adquisiciones, que era Carlos, a la mañana siguiente. El clímax emocional llegó cuando colgó el teléfono. Entró en la cocina, mirándome directamente por primera vez sin malicia ni cálculo. Solo un vacío crudo y aterrador. «Está hecho», dijo, con voz plana. «Traerá los papeles mañana. El título de su empresa. Vas a ser dueño de una sociedad instrumental, Darío». «Lo somos», la corregí. «No», insistió ella, dando un paso más cerca. «Tú lo eres. Míranos. Acabamos de pasar un mes destrozando todo lo que construimos. Descubriste que soy una mentirosa, y yo descubrí que eres capaz de una venganza fría y calculadora. ¿Qué somos ahora, socios de negocios? Porque no creo que pueda volver a llamarte mi marido después de esto». Ella tenía razón. El silencio que siguió fue el momento más pesado de toda la crisis. El dinero era un factor, la casa era una necesidad, pero el verdadero costo fue la aniquilación mutua de la confianza. Ambos habíamos cruzado una línea. Ella al traicionarme, yo al usar esa traición para infligir un castigo medido y proporcionado que se sentía completamente vacío, ahora que había ganado. A la mañana siguiente, Carlos se reunió con Esteban en una cafetería del centro. Sofía y yo nos quedamos en la oficina, esperando la llamada. La observé pasear, fumando un cigarrillo, un hábito que había dejado hace 5 años. Vi el verdadero costo de los eventos del mes, las ojeras eran permanentes. La energía nerviosa la estaba consumiendo, y la mujer brillante y segura con la que me casé había desaparecido. La llamada llegó al mediodía. Carlos confirmó que Esteban había firmado todo. La empresa, la propiedad intelectual, por inútil que fuera, y los pequeños activos fueron legalmente transferidos a nuestra sociedad instrumental. Esteban se fue creyendo que estaba a salvo, habiendo intercambiado su compañía sin valor por su libertad temporal de los acreedores.
los 400.000 euros estaban ahora legalmente estructurados como una transferencia de capital de inversión, no como un préstamo de rescate personal, lo que le dio a mi abogado la influencia necesaria para disputar la ELOC con el banco bajo el pretexto de fondos corporativos mal gestionados y coacción por parte del receptor. Habíamos ganado. Habíamos salvado la casa. Pero el momento de la victoria fue también el momento de la pérdida definitiva. Miré a Sofía, la mujer que acababa de ayudarme a cometer una guerra legal contra su propio hermano para salvar el techo sobre nuestras cabezas. No quedaba nada que decir. La ira se había ido, reemplazada por un agotamiento profundo y adormecedor. Salvamos la casa, afirmé, caminando hacia la ventana, viendo caer la lluvia. Al banco le llevará tiempo resolver la disputa de la ELOC, pero Carlos confía en que podemos llegar a un acuerdo sin perder la propiedad. La casa está asegurada. ¿Y nosotros?, preguntó ella desde atrás. Me di la vuelta. Vi el miedo en sus ojos, la súplica por la seguridad de nuestra vieja mentira. Pero no podía dársela. La casa está asegurada, Sofía. Pero la fortaleza está completamente demolida. Podemos seguir viviendo aquí, pagar las facturas, mantener la fachada para el mundo, tal vez incluso para nosotros. Hemos demostrado que podemos ser socios de negocios despiadados. Pero el matrimonio. Eso desapareció en el momento en que firmaste ese primer trozo de papel. No le pedí que se fuera, y ella no me pidió que la perdonara. Simplemente existimos en el silencio del problema resuelto, rodeados por la estructura física que habíamos salvado a costa de nuestras almas. Habíamos sobrevivido con éxito a la crisis, pero nos quedamos con una victoria hueca. Teníamos el dinero, teníamos la casa, pero habíamos perdido la verdad fundamental de quienes éramos el uno para el otro. Esa noche, ella durmió en la habitación de invitados. Dormí solo en nuestra cama, mirando al techo, preguntándome si ganar era siempre solo la forma más limpia de perder. No nos habíamos destruido financieramente, pero nos habíamos convertido en algo peor, dos extraños unidos por un secreto compartido y una hipoteca. La casa estaba salvada, pero la vida dentro de ella había terminado. Y mientras la luz de la mañana se colaba en la habitación, no pude evitar pensar, ¿cuánto tiempo pueden permanecer dos personas en una fortaleza que solo existe en el papeleo legal?